Sometimes I don't know what I will find. I only know it's a matter of time. When you love someone, when you love someone, it feels so right, so warm and true. I need to know if you feel it too. Maybe I'm wrong. Won't you tell me if I'm coming on too strong? Estás escuchando Radio Grote, la radio de la Federación de Círculos Católicos de Obreros. A partir de este momento, comienza Diálogo Político, una propuesta conceptual para promover el diálogo entre las diferentes opciones ideológicas, culturales, religiosas y políticas, promoviendo la posibilidad de instalar una ley de debate público para la construcción de los candidatos y representantes de las instituciones de la República. Aquí comienza Diálogo Político. Conduce Daniel Macagnoni y la participación especial de Tito Garabal. Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Y por qué no niños? Sí, niños no, porque no, los niños no están hasta ahora escuchando radio. Así que los niños no. Bueno, estamos muy contentos de estar todavía acá. Tenemos con nosotros, hoy no está Tito Garabal porque está con una demora en la ruta, ¿no? Algo le pasó. Igual siempre está con nosotros. Está con nosotros el presidente futuro, ¿no?, de la democracia cristiana. ¿Dije bien? El futuro presidente. Sí, el futuro presidente o presidente electo. Presidente electo. ¿Y qué quiere decir? ¿Que vas a asumir? Todavía no. No, lo que quiere decir es que en las elecciones ya la lista que encabezo fue proclamada ganadora, y que cuando termine el mandato del actual presidente del partido, que es María Alejandra Mullart, la voy a suceder en su cargo como presidente de la Junta Ejecutiva. ¿Cuándo sucede eso? Ella asumió un día 27 de agosto, Ajá. Así que a mí me toca sucederla el día 27 de agosto, Ajá. Que casualmente cae jueves, día de reunión de Junta Ejecutiva, por lo tanto vamos a hacer el traspaso del mando ese día. Buenísimo. De ella hacia mí. Buenísimo. Bueno, y nosotros, por supuesto, que nos llamamos Diálogo Político, y yo tuve como una especie, lo voy a poner a debate como corresponde, lo voy a poner a diálogo, pero una especie de revelación. Me levanté una mañana y dije, a ver, el que no dialoga habla solo, y el que habla solo puede ser considerado loco. Popularmente el que habla solo está loco, ¿no? Los locos hablan solos. Bueno, hay mucha gente que habla con mucha gente enfrente y no está dialogando. Bueno, por eso. O sea, y no está loca. Eso, bueno, está loca. No sé si habla solo, dice el saber popular, el que habla solo está loco. El que no dialoga habla solo. Como ves, si puede estar hablando, monologando, es hablar solo. Salvo que después abra preguntas, o abra el debate, o abra la conversación. Si declama solo, está hablando solo. Así que bueno, esto lo digo porque después a lo largo del programa se va a ir esclareciendo un poco, pero es simplemente una idea, casi un silogismo, ¿no? Bueno, casi un silogismo. A ver, el diálogo tiene algunas exigencias adicionales. A ver. Como por ejemplo la capacidad de escuchar. Bueno, o sea, para que haya diálogo tiene que haber alguien que escuche. Claro. Y al mismo tiempo que pueda entrar en conexión con eso que escucha. No solamente que escuche. No, podés estar en desacuerdo. Bueno, estás en desacuerdo, pero podés manifestar tu desacuerdo. Podés si no podés manifestar tu desacuerdo, no es diálogo. El diálogo es que haya dos voces. Que haya dos voces y haya dos oídos. Y haya dos oídos, exactamente. Puede haber dos voces y no haber dos oídos. Y ningún oído puede haber también. Un oído solo, exacto. O ninguno. Bueno, en realidad el diálogo es un encuentro donde, es lo que decía el Francisco, ¿no? O sea, es la cultura del encuentro, es el diálogo. Hay que encontrarse, es dialogar. Dialogar es un encuentro, hay que encontrarse.
Nosotros intentamos esto cada vez que nos encontramos, dialogamos. De eso se trata. Hoy propongo, primer tema, a ver si te parece bien, perdón, el conflicto entre el presidente y la vicepresidenta. Que nosotros, como tuvimos feriado el miércoles pasado, no estuvimos con nuestros queridos auditores, auditantes y oyentes. Y entonces me parece que es un tema que es muy extraño esto que sucede, por lo menos para mi gusto, es muy extraño que el jefe de la oposición, más o menos así dicho rápidamente, sea la vicepresidenta de la República, ¿no? O sea, la persona más importante que se sitúa oponiéndose al gobierno. No sé, es una idea, la quiero conversar con vos. Hoy habló Franco sobre el tema, en La Nación, ¿cómo se llama? La Nación Más, ¿no? Algo así, tuvo un diálogo explicando dice que es un conflicto, a ver, vos sos abogado, dice que es un conflicto político no institucional. Explícame un poco qué está diciendo Franco, que yo lo respeto al tipo. ¿Qué está diciendo? Que es un conflicto político no institucional. No tengo ni idea qué está diciendo. No tengo ni idea, o sea, puede inventar algo si querés. Dale. Se puede inventar algo. ¿Por qué no? Somos abogados, podemos defender cualquier cosa. Dale. A ver, ¿qué pensás de eso? A ver, el tema del cruce entre vicepresidente y secretaria o ministra de Seguridad, de Seguridad, fue un cruce a través de las redes de X, alias Twitter, en el cual se dijeron cosas bastante ásperas. Uh-huh. La situación concreta fue que el Senado aprobó una ley con 52 de los 70 votos, con lo cual habría que sacar bien las cuentas, no llega a los sí llega a los 2 tercios, con lo cual podrían ratificar su voto de aumento a los jubilados. Y eso generó todo el ataque por parte de algunos funcionarios contra la vicepresidenta, porque ellos entendían que la vicepresidenta se tenía que ir del recinto. La vicepresidenta es vicepresidenta, o sea, ella dirige la reunión de senadores, no se puede ir del recinto, y si se va del recinto la sustituye el vicepresidente primero, con lo cual la sesión puede continuar si tiene quórum. Con lo cual el planteo más bien es una chicana de ponerse del lado de enfrente y autoproclamarse, digamos, candidata a senadora, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Cómo? Explícame, ¿cómo autoproclamarse candidata? Claro, o sea, en la Argentina básicamente cuando vos te constituís en el enemigo o en el amigo del presidente o del gobernante, te autoproclamás candidato al cargo de enemigo o leal, sí, al presidente, sí, ¿no? Entonces, digamos, es lo que hizo permanentemente el kirchnerismo. O sea, Cristina atacaba a un personaje medianamente conocido y ese personaje... A Fernández, por ejemplo. ¿Cómo? ¿A Fernández atacaba o quién? No, o sea, lo atacaba, qué sé yo, a Vidal, sí, ¿no? E instantáneamente Vidal se convertía en candidato. Sí. ¿Sí? Bueno, acá la confrontación con la vicepresidente convierte a esa persona en candidato. Ajá. O sea que Bullrich, al enfrentarla, confrontar con ella, la transforma en candidata. Se convierte en candidato. Se convierte en candidato. Se convierte en candidato. Y aparte hay una cuestión institucional que ella, de alguna manera, cumple con ciertos requisitos institucionales en este debate que se dio en el Senado, y ella juega, digamos, institucionalmente en contra del gobierno. En realidad no, o sea, ella institucionalmente cumple con la función de dirigir la reunión del Senado. Ella en el Senado no vota, a lo sumo decide la votación en caso de empate. Claro. Pero ella no. Pero sería un acto político que ella no presida esa sesión donde se supone que están atacando al gobierno atacando entre comillas, ¿no? Que están metiéndole 2 leyes al gobierno que no les conviene. Ella podría decir un acto político, yo
no presido esta sesión. Políticamente lo podría hacer. Podría hacerlo y dejar que la sesión la presida el otro, el vicepresidente. el vicepresidente. Yo creo que no, o sea, altamente riesgoso hacer eso. Claro. Es altamente riesgoso, o sea, porque dejarle al enemigo la presidencia del Senado puede convertir todo en una ley que nunca llegue, o sea, nunca llegue al Poder Ejecutivo y se sancione, o sea, de hecho. No, pero igual la va a vetar Milei, digamos, esta ley la va a vetar. La tiene que vetar, si él entiende que la tiene que vetar, la tiene que vetar. Entonces, este conflicto... Pero el conflicto político que te está planteando Franco es, estamos sacando a jugar como senadora a una líder de nuestro espacio. Ah, mira, bueno, entonces eso es una cuestión política, digamos. Es una cuestión política. Como senadora, ¿qué quiere decir? Que ella puede poner... No, ella se está presentando a la sociedad como la senadora de la capital federal leal a Milei. Claro. La senadora... La candidata senadora leal a Milei. ¿Por qué leal a Milei? Porque está defendiendo los intereses de Milei en su pelea con la vicepresidente. ¿A quién te refieres? ¿A Bullrich? A Bullrich. Bueno, eso sí, eso se está dirigiendo como candidato. Bueno, parece que el desayuno que tuvieron este fin de semana, el domingo, tuvieron un desayuno Milei con Bullrich, donde se habló de que ella tenía que ser una senadora de la nación para poder confrontar con Villarruel. Exacto. Bueno, en esta confrontación se está presentando como única candidata a senadora posible por parte de la Libertad Avanza. Sí, pero la otra pregunta es, cuando el presidente le dice que es traidora, ella le sale a responder, ¿no? A esa afirmación de que el presidente hace sobre Villarruel que es una traidora. Ella le responde, o sea que ahí se presenta otro conflicto entre Milei y la vicepresidenta, ¿o no? También, pero son temas personales. Sí, claro. O sea, te estoy justificando lo que dijo Franco. Claro. O sea, claro. no me pidas que además lo comparta. No. Y que esté de acuerdo. Vos estás analizando como está bien, correcto, está bien. O sea que de alguna manera esta, vamos, no sé si llamarla jugada, esta posición que toma Villarruel es una posición de opositora al gobierno, ¿o no? En realidad políticamente. En realidad lo quieren plantear así. O sea, Villarruel, creo que por lo que yo he escuchado, no está hablando con nadie, no se está planteando como opositora, ni está planteando ningún armado político para ser opositora de nadie. Está en silencio. Sí, bueno, pero a ver, otra afirmación de Franco acerca de este tema, tengo acá anotada, acabo de darme cuenta que la tenía anotada. Franco dice, considero que las rispideces entre el presidente y la vicepresidenta, me refiero, ¿no? Que estas rispideces deberían dirimirse de manera diferente a como se están dirimiendo. Y no de forma pública y expuesta, dice Franco, que él considera que esas maneras... Sí, tiene razón, pero no sería Milei. Bueno, pero a ver, no sería Milei, sí, pero a ver, esto, y no de forma pública y expuesta. Ahora uno podría pensar, ¿por qué no se van a dirimir las diferencias en forma pública y expuesta? No, porque yo pensé que iba a decir, cuando dijo, las de otra manera deberían dirimirse en forma más académica, más de un diálogo, una confrontación académica y pensamientos, ¿por qué decir? Es una cosa más civilizada e institucional. Pensé que iba a decir eso, no que iba a tener que ser en secreto la rispidez, como expuesta y pública. ¿Por qué no van a ser expuestas y públicas? Si tienen un sistema de dirimir lógicamente y con argumentos, y sí, hablan, ¿por qué tiene que ser de manera... No, nosotros tenemos que los trapitos se lavan adentro. Esa famosa frase no tiene nada que ver con lo republicano, ¿no? ¿O estoy equivocado? Más o menos, o sea, a ver, hay cuestiones que tienen que ver con la actividad republicana y con la actividad política, que ellas deben resolverse en forma pública y de diálogo, y de confrontación fuerte, y de búsqueda de la verdad. Ahora, la calificación de traidora, claro. El no me gusta, el no tendrías que haber dirigido la sesión, claro. Cuestiones formales, la verdad es que son cuestiones que a los efectos republicanos
o sea, es para el programa de Chimento, Claro, no es para, exacto, no es correcto, para el programa político. Correcto. Y otra cosa que me llamó la atención poderosamente es en las notas, en la letra chica, dicen cosas que cuando uno las lee se sorprende. Porque leo la letra chica de algunas cuestiones que tienen que ver con cómo arma su equipo Villarroel y qué sé yo, y entre esos, entre los que tiene como colaboradores nuevos, Villarroel, que está rearmando su equipo, tiene un señor que se llama, un ex militar que se llama Gestoso Presas, que fue un señor que participó en el bloqueo, en la desaparición de los registros de los niños desaparecidos, registros hospitalarios de niños robados. O sea, tiene en su equipo la señora Villarroel, que formalmente es abogada y católica, ¿no? ¿O no es abogada y católica? Las dos cosas. Sí, abogada es. Católica dice que también. Nunca le pregunté. Sí, se o define, sea, se define públicamente como católica. Católica y abogada, una señora, ponen que católica, no sabemos, pero es católica. Pero es una señora de derecho, una señora que no puede tener en su equipo un señor que produjo el acto de eliminar los registros de los niños nacidos en hospitales que no eran, digamos, de sus propios padres, robados. Que se robaron chicos y él dijo, bueno, estos registros tienen que desaparecer. Te ha procesado por la causa, ¿no? No sé cómo estará la causa, pero está procesado por una causa de haber intentado o logrado entonces, ¿cómo tenés un asesor de esa categoría entre tus filas? Es un poco... ¿Vos querés que lo defienda o que lo ataque? A ver, yo quiero que tu opinión, a ver, no sé si... a mí me parece un contrasentido, en principio. Me parece un contrasentido. O sea, a ver, si es cierto que esta persona participó en ese tipo de acciones, es una persona que no debería estar en un equipo de asesores. Claro, sí. Si es cierto. Bueno, eso dice, sí, está procesado, o sea, no puede ser mentira porque está procesado por eso. Judicialmente está procesado. No sé si será mentira o verdad, está procesado por un tema de ese tipo. A ver, yo no tengo conocimiento de la causa, ¿no? Eso lo yo aclaro. Tampoco, yo me lo aclaro, o sea, el tema es la destrucción de esa documentación, cuando actualmente casi toda está digitalizada. No, pero en aquella época lo hizo. Y destruyó la información cuando no estaba digitalizada. Los registros hospitalarios en ese momento no estaban, creo que fue en Salta, que no estaban digitalizados, ¿no? Es que, si no, claro. Digamos, difícil. Ya el intento de hacerlo es una truchada. O sea, me acuerdo cuando... si es cierto, es una truchada. Una truchada de siniestra. Me acuerdo cuando yo una vez lo entrevisté a Seferino Reato por su libro de Videla, viste que sacó un libro con Videla que lo entrevistó cuando estaba preso. Entonces yo le dije, mira, me presentó un libro muy interesante, para mí le falta un capítulo o tenés que publicar otro libro. Entonces me dice, ¿por qué? Mira, le falta un capítulo porque no hablaste de los niños que se chorearon, los niños, ¿cómo se dice? Robados. No hablaste de eso. Por ahí lo vas a hacer en otro libro. Ese plan sistemático de cambiarle de identidad a los pibes. Y él me dijo, no fue un plan sistemático. Pensé que la justicia dijo que fue un plan sistemático. Él me dijo, no fue un plan sistemático, fue una práctica sistemática. Me corrigió, ¿no? Como que había sido una bandurria que, digamos, lo había hecho sistemáticamente, pero no era un plan oficial. Entonces ahora cuando aparece esa información, donde un señor funcionario indicó eliminar los registros hospitalarios, es un plan, ¿no? ¿O no? Es un plan. Entonces me parece que... yo creo que es una de las... Si lo puse en un post. A ver, sí. Yo tengo el problema de que esta época, la del 73 al
al 83, Sí. ¿sí? Del 76 al 83, yo era bastante chico, ¿sí? Ah, ¿sí? Claro, o sea, yo en el 83 tenía 14 años. Ah, no, yo tenía 83. ¿En el 83 tenías 14 años? Sí. ¿En el 83? Sí. Yo no, eso es un pendejo, eso es un mocoso. Perdón, tenía 15 años en el 83. No, yo tenía 28. O por ahí tenía 16, o por ahí 16. Tenía 28. Yo en el 76 tenía 20 años. No, perdón, en el 83 yo tenía 16 años. Cumplía los 16 años. Con lo cual, mi vida en esos años era una vida dedicada a otras cosas bastante alejadas de la política y de... Sí, bueno, pero eso es una información pública la que estamos manejando. Con lo cual... Historia, eso es historia. Con lo cual, casi todas estas cuestiones fueron cuestiones que yo fui viendo y aprendiendo y enterándome mucho después de que pasaron. Claro. Con los problemas que tiene la historia en la República Argentina, ¿no? Sí, claro. Que la historia en la República Argentina generalmente se cuenta con una intención o uso político. Sí, claro. Desde sí. Mitre, intereses políticos. Desde Mitre hasta el revisionismo se manejan con un interés político en la historia, Sí. y no con un interés histórico. Entonces hay un montón de partes de la historia que a mí me resulta difícil comprenderlas en términos políticos. Sí, la historia, viste que dice, la historia la escriben los que ganan y después los que pierden escriben otra historia. Claro. Así, Pero por ejemplo, y esto no es muy lejano en el tiempo lo que voy a contar, ¿no? Hay un montón de chicos en la República Argentina actualmente que no tienen partida de nacimiento. mira. Y hay un proceso específico para anotar los nacimientos de chicos que pueden tener 14, 15, 20 años. Porque que no fueron anotados en su momento. No fueron anotados en su momento, y como no fueron anotados en su momento, no están registrados en el registro civil. ¿No están registrados? No están ¿Y registrados. ¿No tienen documento de identidad? No tienen documento de identidad. Entonces, en algún momento de la historia necesitan el documento, entonces hay que hacer la inscripción. En la ciudad de Buenos Aires no son demasiados casos, pero cada tanto, por el servicio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, alguno te cae. Mira. ¿Sí? En otras provincias, y uno ha escuchado algún tipo de historia, hay personas que han anotado a los chicos a nombre de la familia, o sea, a nombre de la pareja, porque es mucho más fácil anotarlo a nombre de la pareja que hacer el proceso de adopción. ¿De quién son los pibes? ¿De quién? No ¿Los sé. padres biológicos quiénes son? No se sabe. A veces se sabe, a veces no se sabe. Bueno, pero para circunscribir el tema, esto tiene que ver con una práctica, un plan que tiene que ver con una etapa de la Argentina que tuvo que ver con, que está judicializado obviamente, y que se supone que a la actualidad hay casi 300 pibes que no tienen una identidad diferente porque fueron, digamos, trabajados y cambiado su identidad, y por un tema político ideológico. Por un tema de desaparición de personas, o sea, Claro, desaparecía los padres, la madre, pero al hijo lo hacían nacer y no se lo entregaban a la familia original. no se lo entregaban a la familia original y se lo entregaban a otra familia. Sí. Y le cambiaban el nombre, obvio. Bueno, eso Sí, se le ponían el nombre y apellido del que decía ser el padre. Claro, sí, el padre. O sea, una cosa. Bueno, eso digamos, si bien está mal, es terrible en el marco del otro delito. Para gente que para una organización como el Ejército, por ejemplo, que se definía católica, ¿no? Es una operación que un católico no puede dar trámite a eso ninguna manera. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, ahí hay una cosa muy fuerte que yo creo que es una mancha, un agujero negro en la historia argentina. Sí. Sobre todo, no dar cristiana sepultura a las personas que No, bueno, eso es otra cuestión de que vos sos católico tampoco ahí. Sí, bueno. Eso
Pero no importa, dejemos eso de lado por el momento, pero lo de los chicos que no... bueno. Y la señora Villarruel que yo traía, se supone que no puede avalar con nombramiento de un tipo que estuvo en esas operaciones truchas. Pero bueno, cambiemos de tema porque ya le dimos mucha entidad y mucho tiempo. Entidad no está mal, pero mucho tiempo y tenemos poco. Entonces yo entraría ya en esto que te comenté del tema de la cultura, la revolución cultural que Milei propone, para que no se nos quede afuera el tema. Milei propone, según un artículo del diario, y está en todos lados hablándose de esto, de que Milei propone cambiar un cambio cultural, ¿no? Una revolución cultural que tiene que ver con valores supuestamente diferentes, que él pretende instalar, a capa y espada más que nada, no en un debate político o cultural, sino imponer meter en el juego una cuestión que tiene que ver con valores supuestamente libertarios. Sí. ¿Cuáles son esos valores? Según Casella son patéticos los valores. Según Casella, Juan Manuel, que es el que escribe el artículo en el Clarín que yo te acabo de comentar, son valores que tienen que ver con lo autoritario, que tienen que ver con cuestiones que no tienen que ver con lo constitucionalmente republicano, que tienen que ver con instalar una lógica prepotente, si vos querés, para llamarla de alguna manera. No sé, ¿se está dando para tu juicio un debate cultural en este momento, no sé si un debate es demasiado, pero una propuesta cultural diferente? Sí, se está dando una propuesta cultural diferente a la que había y absolutamente diferente a la que es. A ver, explica un poco eso. Explico un poco. Yo, a diferencia de la República Cabaretina, sí. ¿sí? Que es mi libro, señores, acá pasamos el aviso. Paso el aviso. Vamos a hacer una presentación del libro del doctor, del mío y de un prócer, para decirlo de alguna manera, de la democracia cristiana, que es el señor Carlos Trabulsi, padre. No, ese es... sí, Carlos, el padre de Eduardo Trabulsi. Eduardo Trabulsi, el padre de Carlos Trabulsi, que es una biografía, la del señor, del doctor, la mía, que es la República Cabaretina, la vamos a presentar acá en la Federación los primeros días de agosto. Bueno, adelante, a diferencia de la Cabaretina, vos decías. Ya me perdimos. No, digamos, la cultura argentina tiene características bastante claras. Tenemos algunos pequeños problemas con nuestra historia, o sea, con nuestra historia nacional, ¿no? Sí, o sea, sí, argenta. Sí, argentina, con nuestra historia cultural. Tenemos algunos pequeños problemas en función de que como la historia siempre me la están usando como herramienta política y no como historia, los argentinos vamos tomando, o sea, características culturales que nos diferencian del resto de los pueblos de América Latina y que también nos unen al resto de los pueblos de América Latina. En esas diferencias y similitudes, digamos, el pueblo argentino tiene una característica muy española de la vera del Camino de San Juan, ¿no? Que tiene que ver con esa amistad, con esa, digamos, generosidad en el afecto hacia el desconocido o hacia el caminante. ¿Eso es lo que vos pensás, que actualmente todavía quedan rastros de esa cultura? Sí, quedan rastros bastante claros quedan, ¿no? Bien. Entonces... ¿No estás de acuerdo con la grieta, entonces, famosa? No, la grieta es parte de este problema que es ajeno a nuestra cultura. O sea, vos tenés una grieta que se te genera en una cultura globalista única, que es lo que se conoce como el pensamiento woke, ¿sí? Que te están queriendo imponer valores que no son tuyos, que te están queriendo poner, o sea, una historia que no es la tuya, y que te están queriendo poner una forma de conducirte que no es la tuya. ¿Y la alternativa cuál sería? Y la otra alternativa es esa cultura ultraconservadora, ¿sí?
que es a la que está apuntando básicamente Milei, Sí. en la cual te plantean, o sea, la discriminación como elemento determinante, el antiperonismo, el antinacionalismo, el antitodo, ¿sí? Y dedicarte a hablar mal del pasado. Esa sería la grieta actual. Esa es la grieta. La ¿sí? grieta. Pero en el medio están los argentinos que se comportan, actúan y piensan de una manera completamente diferente. O sea, había una tercera posición, como dirían en una época. No es una tercera posición, es la cultura argentina. Bueno. La cultura argentina. Entonces, ¿cómo se instala? Que se enfrenta a estas ideologías que te quieren imponer una cultura diferente a la tuya. ¿Y cómo se generan esas ideologías en el marco matriz de esto que vos decís que es la cultura argentina, que no es grieta? En un marco de no grieta se genera una grieta entre... Se genera a partir de fomentar e incentivar básicamente los resentimientos. Porque dentro de esa sociedad que tiene una cultura determinada también hay resentimientos. También hay gente resentida. O sea que esta grieta se instala en los resentimientos. Se instala en el resentimiento como valor fundante de la grieta. O sea, todo el mundo, o sea, se fomentan los resentimientos y algunos odios direccionados, ¿no? Fomentando y mostrándole a personas que son 5 o 6, que son mayorías, que después cuando van a las elecciones, las mayorías esas terminan teniendo 8 votos. Esa es la pregunta. A ver, esto tiene que servir para esta grieta que vos hablás, estas dos posiciones, deben servir para la política. Si no tuvieran intereses políticos poderosos y lograsen algún poder con esto, no funcionaría. Bueno, es que esta grieta y los algoritmos hacen que esto funcione. O sea, funciona entonces. En términos de poder también funciona. En términos de poder funciona, porque yo fomento todos los resentimientos que existen, los fomento y me pongo con un discurso y con un relato a la cabeza de esos resentimientos como el que te voy a representar a vos, ¿no? En la solución de ese resentimiento. El tema es, vos creés que yo te voy a representar y en el día que llegué al poder me dieron el bastón, me senté en el sillón de Rivadavia, o sea, dejaste de representarme. Bueno, está bien. Y los que quedaron del otro lado de la grieta, ¿qué hacen? Ahí le empiezan a tirar piedra al que ganó. O sea, en realidad, como son sectores desorganizados, o sea, son sectores absolutamente desorganizados, no tienen nada, o sea, no pueden organizarse para tirarle piedra. Entonces se convierten en pequeños grupos bulliciosos, ¿sí? Que no logran ni siquiera ganar la calle porque les falta organización. ¿Y esos quiénes serían? ¿Los que quedan fuera del poder, digamos? Que pierden. No, por ejemplo, hoy en la Argentina esas personas son algunos grupos medios, los grupos punk, los grupos... No, pero yo me refiero a poder político, o sea, habría un poder político que estaría representado en este momento supuestamente por el kirchnerismo y del otro lado estaría representado el milerismo. Esos serían los... Sí, el milerismo básicamente es el antiperonismo. Bueno, y los kirchneristas serían... no sabemos qué no serían. No sabemos qué serían, pero bueno, están enfrentados en este momento, digamos, no hay mucho matiz en cuanto a la grieta. Están los de Milei contra los de Cristina. Sí, los anti-Cristina y los cristinistas. Bueno, exacto. O los Milei y los anti-mileístas, digamos. Con la velocidad que se pone, que ponemos mileístas y bullrichistas y macristas, con la velocidad que instalamos sectores, o sea, porque antes de decir peronismo era solamente eso, los radicales eran radicales, no eran balvinistas. También, bueno, pero esto pasa por esa polarización que hay y ese generar resentimientos en torno de personas. En torno de personas. En torno de personas. Que son las que teóricamente representan, cuando esas personas no representan ninguna idea. Ajá. O sea, porque, por ejemplo, si vos podés alguna vez... no sé si no representan ninguna idea, alguna doctrina no, pero alguna ideita sí representan. Veámoslo, o sea, ¿qué es lo que piensa Macri? Y Macri piensa que hay que hacer lo que dice que hay que hacer una cosa republicana, una cosa más institucional, ¿no? Y en contra de que los kirchneristas que no tienen esa posición. Y él es republicano e institucional.
Él se posiciona como sí, republicano. Bueno, que se posicione es una cosa, ¿él lo es? Bueno, el relato es ese, no sé Bueno, si lo es. El relato lo es. Vivimos en el relato. Bueno, Vivimos en el relato. Bueno, eso es lo que genera la grieta. Justamente. Es Eso que todos viven en un relato. Ahora, bajemos a la política que viene ahora, ¿no? Sí. A ver cómo se tramita todo esto que estamos discutiendo, cómo se tramita en la política que viene en una elección que faltan 3 meses, más o menos, ¿no? Sí, bueno. Para que se cierre todo. Sí, la nacional faltan 3 meses. Sí, la nacional. ¿Y cuál es? Las provinciales. No, bueno, menos, las ¿no? provinciales. No, pero eso quería comentar como, a ver, ¿cuál es el negocio de desdoblar para vos? ¿Por qué se desdobla en la capital federal, desdobla Kicillof en la provincia? ¿Por qué, qué conveniencia tiene desdoblar? Hoy ninguna. ¿No? Hoy ¿Por qué ninguna. lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque básicamente al poderse separar del candidato principal, digamos, yo no le aporto votos a personas que no quiero. ¿Sí? Entonces, hoy, digamos, en Capital Federal, por ejemplo, con el problema, o sea, con la variante electoral que hay, es boleta única de papel por un lado y boleta electrónica por el otro, las elecciones, por más que no se desdoblen, están desdobladas, aunque se vote en el mismo lugar. Sí, claro. Pero a ver, sobre en la Provincia de Buenos conveniencia. Aires no, en Provincia de Porque, Buenos por Aires ejemplo, es la lista larga. te voy a dar un ejemplo, para que a ver si me entendés lo que quiero preguntar. Entre la primera y la segunda vuelta del 2023, Sí, en la primera vuelta jugaron, digamos, ganó Massa, ¿no? Sí. Ganó Massa, jugaron los gobernadores conjuntamente con el poder político para el Ejecutivo, el peronismo jugó todo junto y parejo, y en la segunda ronda pierde Massa por 7 puntos. Gana por 7 puntos en la primera ronda y pierde el balotaje en la segunda por 6-7 puntos. ¿Qué pasó? ¿Puede haber pasado que los gobernadores le soltaron la mano a Massa en la segunda vuelta? No. ¿No? No. Pues sí, ¿qué pasó entonces? No, Porque bueno. la primera vuelta gana Massa por 7 puntos, y la segunda pierde por También. 7 puntos. Bueno, la situación concreta es, el problema de la grieta es que vos tenés una posición y la anti esa posición. Entonces hoy los votos de Juntos, o sea, del PRO y los votos de Milei obedecen o atienden al mismo electorado. Hoy. Sí, hoy atienden al mismo electorado. Y ese electorado al cual atienden es el 63% o el 60% del electorado. Es el que supuestamente ganó la segunda vuelta. Entonces, bueno, es el que Pero no ganó, ganó por 60, ¿eh? Bueno, el 57% de ese electorado, ¿no? Es el antiperonista, ¿no? Entonces, o que hoy se considera antikirchnerista, digamos. Vos estás hablando de cuestiones como ideológicas, estoy escuchando, ¿no? Kirchnerista, antikirchnerista. Yo me refiero en cuestiones de poder. O sea, ¿cuál es la conveniencia en el juego del poder? Porque, digamos, Milei y Macri fueron separados acá en Capital. Sí. Estaban jugando poder, no estaban jugando ideología porque tienen más... Estaban jugando de poder. Estaban Sí. jugando al poder. Entonces, ¿cómo diferenciás cuando hay un juego de poder que en general es un juego de poder? No hay un juego de Hoy, ideología. hoy en la Argentina es todo juego de poder. Juego de poder. Es juego de Entonces, poder. ¿qué va a pasar en octubre? El juego de poder, por ejemplo, a ver, en Capital Federal, que es lo que a nosotros nos corresponde. Sí. ¿Cómo te parece que se va a jugar? ¿Cómo es el negocio del poder? Vamos a hablar clarito. El negocio del poder. Más allá de la ideología, ¿el PRO y el YA van a ir juntos para vos? Yo creo Porque que no. ideológicamente están bastante cerca. Ideológicamente están cerca, por una cuestión de poder, No van a ir juntos. En función de que, bueno, necesita cada uno poner una cantidad de diputados. Si el YA, la Libertad Avanza, le regala los diputados, o sea, las candidaturas a diputados en la ciudad de Buenos Aires, que ellos entienden que ganarían si van solos, o sea, ¿Cómo le regalan? No entiendo. claro, o sea, te pongo, a ver, de los 6 primeros diputados nacionales, Sí. pongo los del PRO. ¿Los 6 del PRO? No, pongo 4 del PRO. Está bien. ¿Y? ¿Sí?
Y yo creo que el PRO cierra. Sí, que vivo, y sí. Pero Pero no ya- le va a dar, no le va a dar así. Entonces no cierra. Y bueno, entonces no van a vivir juntos. Y bueno, es la lucha de poder. Bueno, la lucha de poder, o sea, están luchando poder. Va a estar básicamente relacionada contra el PRO y el YA. En Gran Capital va a ser ese el juego. El peronismo. Si ¿cómo? juegan ellos dos, uno va a quedar primero y uno va a quedar tercero. Tercero. Sí, uno primero y el otro ¿Y el segundo tercero. quién va a ser? Y el segundo se te va a meter la segunda fuerza de Capital el Federal, que va a ser un peronismo. Un peronismo. Un peronismo. Sí. Que no sé qué peronismo va a ser, pero va a ser un peronismo. O sea que juegan por el primer y tercer lugar el YA y el PRO, ¿sí? No por O sea, el segundo, a ver, primer- o sea, en todas las elecciones vos vas viendo año a año que el tercero va aumentando su caudal de votos. Ah, sí, mira. O sea, Mira, de no lo un tenía. tercero con no más de 15% a un tercero que ya anda por el 22-23% de los votos. Antiguamente el tercero nunca llegaba al 12%. ¿Sí? Muy difícilmente llegara al 12%. Bueno, pero hoy, en el caso de Hugo, ¿crees que el que salga tercero entre el PRO y el YA va a tener un 12%? No, está llegando al 23% el tercero. Ah, ¿No? ah. Con lo cual, o sea, numéricamente, si el que gana saca el 32-35% de los votos y el que le sigue saca el 26-27% de los votos, numéricamente entre los dos suman el 60% de los votos. Y 65. decime, ¿y cómo Con lo cual solamente te queda un 35 para repartir entre el resto. ¿Y cómo queda el mapa para vos? En Capital, ¿cómo queda el mapa político entre diputados y senadores? ¿Cuánto se lleva cada fuerza entre diputados y senadores? ¿Se juegan cuántos cargos en Capital? Se juegan 2 senadores para el ganador y 1 para el segundo, Sí, y se juegan 13 diputados nacionales. 13 diputados. ¿Y cómo queda el mapa para vos? A ver, haciendo un pronóstico de cómo quedaría el mapa, no jugando juntos el PRO y el YA, que parece que no juegan. Porque uno va con Vidal y el otro va con Bull. Depende quién sea el candidato al senador, y que también hagan sus campañas. Bueno, parece que es Vidal y Bullrich. Bueno, ¿no? si es Vidal y Burrich, yo apostaría a que gana Vidal. Gana Vidal. ¿Sí? ¿Por cuánto? No, yo entiendo que puede llegar al 35-36% de los votos. Contra un 28. Le saca 7 puntos Vidal a Bullrich. No, o sea, Bullrich va a quedar seguramente tercera. ¿Tercera? Sí. Si Vidal saca el 37%, Bullrich queda tercera. Queda tercera. Y el segundo es un candidato peronista, ¿decís? Seguramente. Mira, Seguramente. mira. Si gana, o sea, la Libertad Avanza, la que queda tercera es Vidal, ¿no? Claro, obvio. Y decime, vamos a hablar La que queda fuera es Vidal, ¿no? ¿Vos cómo pensás, digamos, la posición doctrinal política de la democracia cristiana en la capital federal? ¿Cómo te parece que se configura hoy una posición? No me refiero electoralmente, me refiero a cuál es la posición política en cuanto a cómo se posiciona la democracia cristiana dentro de la capital federal. O sea, la democracia cristiana básicamente tiene un pensamiento humanista cristiano, ¿sí? Que hoy en la capital federal es un pensamiento bastante representativo de o sea, de los ciudadanos de la capital federal. Sí. El tema es que la democracia cristiana no tiene candidatos lo suficientemente conocidos ni tiene los recursos para, o sea, instalar candidatos en los términos Eso está claro, del sistema electoral. Pero instalar, no candidatos, sino instalar una posición política. Bueno, si la democracia cristiana logra instalar una posición política, se puede tranquilamente convertir en los próximos 4 o 6 años en una fuerza ¿Cuál relevante. sería la posición política que debería salir a instalar la democracia cristiana? O sea, básicamente. Básicamente es un proyecto de desarrollo, ¿sí? Con el concepto claro de un Estado presente en tanto sean, o sea, tan presente como sea necesario y tan ausente como sea posible. ¿Sí?
Esto es. O sea que tiene un Estado y en cuanto a la institucionalidad, ¿cuál es la posición del No, gobierno? es una posición de un republicanismo sólido, o sea, donde haya una justicia, o sea, que ejerza su función de poder judicial y que se ocupe de atacar claramente cualquier acto de corrupción que ocurra, o sea, de corrupción o delito que ocurra en el país. O sea, digamos, el mundo, o sea, el mundo y el giro del mundo que está dando ahora a nivel internacional no permite o no va a permitir el crecimiento de países donde se admita la corrupción. Claro, obvio. ¿No? Si no hay seguridad jurídica, o sea que la democracia cristiana tiene que tener una fuerte impronta institucional. Una fuerte impronta institucional y fomentar el desarrollo del poder judicial, no solamente el federal, que es el que atañe a los políticos, sino también el poder judicial, digamos, que atañe al ciudadano común. O sea, si uno se pone a mirar, por ejemplo, en la capital federal, y hay más de un juzgado vacante. Claro. O sea, más de un juzgado sin juez. Eso está para pensarlo. Y decime, en cuanto al tema de la lógica política, es decir, esta lógica de cabaret que tenemos, porque vos no estás de acuerdo con la República Cabaretina, pero hoy en día estamos en una lógica de poco diálogo y mucho, voy a decir una mala palabra, mucho puterío. Entonces, ¿cómo se para, cómo se posiciona la democracia cristiana en cuanto a la confrontación política? No, la confrontación política tiene que ser a partir de ideas y de acciones, ¿sí? Entonces, pensando en el futuro, o sea, ya las acciones y todo pensando en lo que pasó y hablando mal de los otros, me parece que ya Milei nos mostró que ese camino no sirve más. Bueno, ¿sí? entonces se puede ya empezar a denunciar que hay un sistema político que está lógicamente corrupto. Pues que esta manera de... No, bueno, en realidad el tema puntual es, yo no creo que haya una sociedad enferma. Ah, ¿no? Yo no creo que haya una sociedad enferma. Sí creo que hay una sociedad con mucha gente enferma adentro. Ah, ¿y cómo es la diferencia? Mucha gente enferma adentro hace una sociedad enferma. Pareciera. No, son personas que están, o sea, que tienen que ordenar sus ideas y que básicamente, digamos, hay un montón de otras personas que son las que sostienen el país, que son las que se levantan toda la mañana a trabajar, que son las que hacen que el país siga produciendo a pesar de los políticos. Bueno, pero esos son los que eligen y a pesar de la justicia. Esos son esos que trabajan, eligen a los políticos que los gobiernan. ¿No? En realidad esas personas, bueno, esas personas eligen a las personas que se postulan como candidatos. Bueno, ahí hay un problema. Bueno, el problema puede ser que esté ahí, puede ser, y yo creo que está, en la estructuración del sistema político de los últimos 20, 30 años. Sí. Bueno, entonces tenemos que dar una respuesta. La democracia cristiana me parece que tiene que dar una respuesta, no una respuesta, salir a plantear el problema por ahí en principio, de que hay una manera de elegir políticos que la gente en realidad es como que le ofreces pata, pollo o pasta, no tenés otra alternativa que dos que suelen ser similares, ¿no? Sí. En cuanto a su posición, o sea que no se encuentra la manera de, digamos, encontrar los candidatos que a vos te satisfagan. En realidad nadie, o sea, si vos preguntás a nivel electoral y ves las encuestas a nivel electoral, cuál es el índice de satisfacción de cada candidato, y mayoritariamente no hay satisfacción en los candidatos. Bueno, y hay muchos no van siquiera a votar. Un 50% no va a votar. O sea, casi el 30% no va a votar en forma habitual. Bueno, ¿no? Entonces, además hay un 30%. ¿Y en la última elección cuánto fue? 50% que no fue a votar. O sea que descree de los tipos que se presentan en la oferta, de la oferta. Vos fíjate que en los últimos años el porcentaje de personas que no van a votar también va aumentando. O sea que quiere decir que la legitimidad de los candidatos que se presentan cada vez es menor. Exacto. Carente de pero ahí está el problema, y ahí está el problema y la discusión permanente de
bueno, yo tengo la lapicera, ¿no? La vieja frase, yo tengo la lapicera. La lapicera la tiene el que arma la lista, se supone. El que arma las listas. O sea, Entonces, el negocio de armar las listas. el negocio de armar las listas y esa vocación de poner a personas que generalmente no sé por qué siempre dicen que fulano es valijero de tal, ¿no? Y por eso es candidato a, ¿no? Bueno, valijero o pone la valija, no es que es valijero, pone la valija para ir de candidato. No pone No, y bueno, y vos decís no que conozco a ninguno de esos, ¿eh? ¿no? ¿Que ponen plata para ser candidatos? No conozco a ninguno de esos. ¿Y por qué los ponen entonces? Si no los conoce nadie y aparecen en las listas. ¿Cuál es el interés? El interés es, yo tengo la garantía de que va a levantar la mano, porque como no sabe qué es lo que está votando, va a levantar la mano cuando yo dé la señal. No me suena muy creíble eso, No. que pones ahí uno que te va a hacer caso, digamos, que te va a hacer caso. Que te va a hacer caso. Sí, puede ser también que pongas el que te va a hacer caso. No lo descarto, porque sería una estructura de poder así bien corrupta. Pongo a los que me van a hacer caso. Y bueno, Ahora, parecería que por ahí es. Tengo que colocar a uno que ajetonee, como se dice, que le ponga la cara, que se supone que tiene que tener pinta de decente, por lo menos. ¿Y por qué crees que recurren a personas públicamente conocidas para poner y llevarlos como primeros candidatos? Pero a ver, digamos en Capital Federal, por ejemplo, ahora, en la última elección. Los candidatos Santoro, Adorni y Lopenato serían los tres más importantes. Y decime quiénes venían atrás. No sé, ni me acuerdo. No tenés ni idea quiénes venían atrás. Bueno, por eso. Tal vez la lista con personas que más o menos podía llegar a saber quiénes estaban atrás era la de los Penato. Bueno, ponele, y Adorni gana la elección, por ejemplo, gana la elección. Entonces, vos decís, ¿quién es Adorni? El vocero presidencial. O sea, no es un tipo que vos decís, analicé su trayectoria política, es un tipo decente, es un tipo que trabajó acá, que trabajó allá. No, es un cartón pintado y gana la elección. Entonces, ¿cómo Sí. es la relación entre el votante que le da el poder a un cartón pintado? Porque el maquillado por Milei, digamos. Bueno, pero va a responder a Milei. Bueno, por eso, entonces la gente lo votó a Milei. Sí. ¿Y cómo es esa lógica? Vos decís, una sociedad que vota a un cartón... Bueno, porque esa es la oferta electoral. Al reducir el tiempo de campaña política a 2 meses, ¿sí? O sea, vos podés hacer campaña política solamente 2 meses, instalar el candidato, no lo podés hacer en esos 2 meses. Ya lo tenés que tener instalado. Para tenerlo instalado tiene que ser alguien que trabaje en la actividad pública, o un artista, o una persona que se haga conocido por otra cosa. ¿Sí? Bueno, esas personas que yo voy instalando en la sociedad como personas conocidas, bueno, después las llevo como candidatos y atrás de ese pongo todas las personas que me son obedientes. Gente conocida, a ver, conocida. ¿Cómo es que vos votás a una persona conocida, famosa, vamos a decir, porque conocida, y no tiene atrás un sustento ético, político, de trayectoria? Bueno, porque responde a fulano, responde a fulano. Está bien, pero la gente que vota eso, ¿qué piensa que va a votar? No, la gente que va a un partido a elegir que no gane fulano o no gane fulano. Ni siquiera un partido. Un partido de cartas, un juego de cartas, un partido de fútbol, un partido de básquet. No sé, va a votar a una cara que le parece que va a funcionar porque no le gusta el otro. Porque no le gusta el otro. O sea, una cosa que la gente no está muy... Bueno, pero al haber no nos degradamos, no estamos un poco degradados. Hemos degradado la ideología política, la hemos degradado completamente, hemos degradado nuestra historia, no conocemos la historia, nuestra historia, o sea... no conocemos nuestra historia, sobre todo nuestra historia política. No volviendo a lo que decía antes, ¿no? O sea, el uso político de la historia, ¿no? Que se fue dando desde Mitre en adelante. Hemos olvidado a todos los pensadores argentinos y a todos los pensadores políticos argentinos que hubo, y muchos, desde Santa María de Oro, Zabaleta en adelante. No, pero y Pedro Goyena y Estrada, no, bueno, pero estos y son Lamarca, bueno, nos olvidamos de muchos. Estos son de 1810. Después los tenés a Pedro Goyena, a Lamarca,
¿cómo se llama? A Estrada. A Estrada, a los dos Estrada, pero que, por ejemplo, todos ellos se ocuparon más del debate de la educación en la ley educativa de 1865. Sí, por ahí. 1800, Pero bueno, no, o sea, 1885. la democracia cristiana no tendría que volver a traer la enseñanza de Pedro Goyena, de Lamarca, de Estrada. Nosotros estamos tratando de rescatar a todos esos pensadores. Nosotros no tendríamos que hacer algo con eso, ¿no? Por supuesto que tenemos que hacer. Que son pensadores que marcaron un momento histórico de fines del siglo XIX. Ellos marcaron un momento histórico. El padre Grote marcó un momento histórico. El Grote, no lo tenemos que... Bueno, el padre Grote. O sea, la historia de Ausa, por ejemplo, ¿no? Ausa escribió una historia sobre los católicos muy interesante. Nadie sabe quién es Ausa, Héctor Ausa. No, pero hay... O sea... No, digamos, podemos hacer algo acá en el programa con esto, ¿no? Empezar a traer frases o párrafos de Lamarca, del padre Grote, podríamos hacer una educación demócrata cristiana, a ver ponerla arriba de la mesa para debatirla, no sí, para... bueno, a ver, tenemos el pensamiento de Belgrano también. Bueno, sí, pero yo decía para Belgrano muchos lo reivindican, pero nadie habla de Lamarca, de Pedro Goyena, de Estrada, del padre Grote, ¿no? De los que estaban alrededor del padre Grote, que eran tipos que algunos pensaban. También, aparte. Pero empecemos por Grote. Bueno, ya que se llama la radio Grote, empecemos con Grote. Empezamos con Grote. Y con otro, para acompañarlo, por ejemplo, a algo de Estrada. ¿No? Algo de Estrada, algo de Q. Bueno, de Q también. Claro. Q, o sea... Bueno, nos tenemos que ir porque estamos sobre la hora y la verdad que ha llegado el momento de partir. No sabemos si hasta la semana que viene, porque no sabemos si va a haber vacaciones acá en la radio y no vamos a poder hacer radio por 15 días, o sí, no sabemos todavía cómo se va a definir, no sé, ténganos un poco de paciencia, nosotros vamos a intentar estar de vuelta, si es que se abre la radio o se van de vacaciones, no lo sé bien, pero en agosto estamos en agosto volvemos. Bueno, te agradezco, la presentación nuestra va a ser en agosto, de los libros, de tu autoría, de la mía, de la biografía de Trabulsi, y bueno, los vamos a invitar con tiempo para que puedan acercarse a la radio. Es el mismo lugar, la radio y el teatro, donde vamos a presentarlo en primera instancia los libros. Bueno, Micaela, muchas gracias siempre por estar acá, muchas gracias. Mandamos un abrazo a todos. Tito, te esperamos, no sé si el miércoles que viene o en agosto, y nos vamos. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí, Diálogo Político.